Estos días estaba así cuando el Señor me mandó a que orara, perdón, a que leyera el Salmo. Pero cuando yo empecé a leerlo, me dijo, investiga, o sea, que investigara qué significaba donde dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, me mandó a que investigara qué significaba esto, porque debemos entender que esta palabra o esta Biblia que nosotros tenemos aquí es una traducción, pero no es la palabra original. Amén. La palabra original, bueno, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo puro. ¿Hebreo qué? Hebreo puro. Entonces, cuando yo busco en el hebreo qué significa la palabra habitar, porque el Salmo empieza, el que habita al abrigo. ¿El que qué? El que habita al abrigo. La palabra habitar viene de una palabra hebrea, yasad, que significa sentarse a esperar, tener una morada. ¿Cómo significa? Sentarse a esperar, tener una morada. O sea, que cuando este hombre o el salmista está diciendo, el que habita, está diciendo que esa persona que habita se sienta, que hace una morada y se sienta a esperar. ¿En quién se siente a esperar? No en él. ¿Se sienta a esperar en quién? En Dios. O sea, está diciendo, el que se siente a esperar, el que hace una morada, se sienta a esperar en Dios. ¿En quién? Se sienta a esperar en quién? En Dios. Y después que se sienta a esperar en quién? En Dios. ¿Qué pasa? El que habita al abrigo. Ahora, ¿qué significa abrigo? Viene una palabra hebrea, seter, que significa lugar secreto, escondite o escondedero. O sea, lo que quiere decir eso es que el que se siente a esperar al abrigo de Dios, en el lugar secreto, en el escondedero de Dios, entonces, ¿qué pasa? Dice que Dios con su sombra, la palabra sombra viene del hebreo telá, que significa cubrir. Luego Dios viene y lo cubre. O sea, gloria a su nombre. Cuando uno está pasando por una situación adversa, cuando uno tiene una necesidad, lo que Dios quiere es que uno se siente a esperar. Que uno ¿qué? Se siente a esperar, que haga una habitación y se siente a esperar en Dios. Y luego que uno se sienta a esperar en ese lugar secreto y se esconde en Dios, Dios viene y lo abriga, lo protege, lo cubre. Por eso es que el Salmo sigue diciendo, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío. O sea, que Dios se convierte en mi castillo cuando yo me siento, hago una habitación y me siento a esperar en quién, en Él, en el lugar secreto. Ahora Dios me cubre y Dios se convierte en mi castillo. Porque cuando Dios cubre a una persona, no hay diablo que lo pueda destruir, no hay brujería que lo pueda destruir. O sea, Dios te está diciendo, cuando tú estés pasando por algo fuerte, gloria a su nombre, métete en el secreto de Dios para que Dios te cubra. Haz una habitación, escóndete en Dios, porque cuando tú te escondes en Dios, Dios te va a cubrir y no hay diablo que pueda destruir. Job tenía activo el Salmo 91 en él. Job tenía activo el Salmo 91. Job estaba que hizo una morada, esperaba en Dios, estaba escondido en Dios y Dios lo tenía como cubierto. Por eso fue que cuando el diablo fue a querer tocar a Job, no pudo, sino que el diablo tuvo que regresarse e ir, pedirle permiso a quién, a Dios, que estaba cubriendo a Job. Entonces, cuando Dios te tiene cubierto a ti, nadie te puede tocar. Por eso cuando usted ve que a una persona lo tocan, es porque Dios dio el permiso. La única forma del diablo tocar a Job fue porque Dios le dio permiso. A su nombre. Cuando Dios lo tiene cubierto a usted, usted es intocable. Nadie puede tocarlo. O sea, lo que Dios te está hablando hoy en esta poderosa martes de respuesta, lo que te está diciendo es, cuando tú estás bajo mi protección, cuando tú estás bajo mis alas,
tú eres intocable. Por eso es que usted debe entender que en este tiempo y en esta temporada que nosotros estamos viviendo, que son tiempos malos, nosotros tenemos que hacer su habitación ¿dónde? En Dios. Tenemos que hacer su habitación en Dios. ¿Y qué es hacer la habitación en Dios? Nosotros tenemos que buscar su protección, mantener su presencia, mantener buscándolo, ayunando, orando, mantener en el secreto de Dios, escondido de Dios. Por eso usted va a ver que si vienen plagas, la plaga no tocará tu morada. Por eso es que hay gente que dice, ¿y por qué? Si el Salmo 91 dice que la plaga no tocará nuestra morada, ¿por qué a mí me tocó? ¿Sabe por qué? Porque tú no tienes lo primero. Tú no te sentaste a esperar en Dios, no hiciste una morada, tampoco te escondiste en Dios para que Dios te protegiera. Ese es el problema, que la gente no ha entendido el Salmo 91. Para que el Salmo 91 lo cubra uno y se active, nosotros tenemos que sentarnos en la presencia de Dios, esperar en Dios. Tenemos que escondernos en Dios para que Dios nos proteja. Y luego de eso no hay plaga que pueda tocar tu morada. Cuando Dios me da esa palabra, que yo investigué qué significaba eso, yo dije, ahora entiendo. O sea, Dios me dijo, Tilio, tú estás seguro en mi mano. Dios es nuestra seguridad. Y eso es lo que estaba diciendo este hombre, que nosotros tenemos que escondernos, sentarnos a esperar en quién, en Dios. Por eso fue que el salmista dijo, pacientemente esperé en el Señor. Se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación. El problema es que nosotros no nos sentamos a esperar. Nosotros los desesperamos y queremos lograr la cosa a nuestra manera y queremos salir de los problemas a nuestra manera. Dice Dios, no, siéntese a esperar. ¿Tiene un problema? Siéntase a esperar. Escóndase en mí. Escóndase en mí y siéntase a esperar. Gloria a Dios, para que yo lo cubra. ¿Hasta qué? Hasta que yo lo vaya a exaltar y lo vaya a sacar de el problema donde usted está metido. Entonces tenemos que entender eso. Gloria a su nombre. Por eso el Salmo sigue diciendo, después que una persona se siente esperar en Dios, después que una persona se esconde en Dios y Dios lo cubre, entonces ahora el Salmo sigue manifestándose y dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador. ¿Quién te librará del lazo del cazador? ¿Tú o Dios? ¿Te estás dando cuenta? El problema es que nosotros queremos pelear con el lazo del cazador. Y por eso es que el lazo del cazador nos amarra y nos ata. Porque el lazo del cazador no eres tú que te vas a librar, es Dios. Por eso está entendiendo lo que yo le estaba diciendo. Yo me escondo en Dios, me escondo en la presencia de Dios. Dios me cubre. Ahora Dios ¿qué? Empieza a librarme a mí del lazo del cazador, de la peste destructora. No eres tú, es Dios. Oh. A su nombre. ¿Quién es el que te va a librar? Y el problema es que nosotros que queremos librarnos. Y dice Dios, no, usted lo que tiene que hacer es hacer una habitación en mí, esconderse en mí y sentarse a esperar hasta que yo pelee con sus enemigos. Este salmo lo que está diciendo es, Dios no te mandó a pelear. El que va a pelear tu pelea, eso es Dios. Dios te mandó a sentarse, a esconderte, y Él te protege mientras Él está peleando contigo. Y por eso es que la Biblia dice, y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Si Dios es por ti, ¿quién? ¿Y cuándo Dios es por mí? Cuando yo me siento a esperar en Dios, luego Él me cubre, y ahora Él va a pelear por mí. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Mira, el Salmo 91 cubrió al pueblo de Israel. ¿Cómo así? Sí. Cuando el pueblo de Israel tenía detrás de su espalda, tenía al ejército de Faraón, y al frente tenía al mar rojo. ¿Qué pasó ahí en esa situación? Si tú analizas, el pueblo de Israel estaba asustado porque dijeron, mira, ve, ¿será que no había sepultura en Egipto para que Dios no para nosotros morir allá? ¿Será que no había? Y empezaron a levantarse contra Moisés. Y Dios le dijo, dile que le diga al pueblo que se siente.
Pero ¿cómo así? Tú no estás viendo que tenemos dos guerras, una por detrás y una por adelante. Dile que se siente, porque aquí el que va a pelear soy yo. Y ese es el salmo que se activó en ellos. Y como ellos creían que eran ellos que iban a pelear, ellos dijeron: no, nosotros somos pequeños delante del mar, nosotros somos pequeños delante del faraón. Por eso tú eres pequeño, pero el Dios que va a pelear es demasiado grande. No eres tú, Dios te está diciendo: tu guerra la voy a pelear yo. El problema es que has perdido guerra porque tú la quieres pelear. Dice Dios: espérate, siéntate a esperar para que yo te cubra, porque el que va a pelear soy yo. Esta guerra es mía. Un aplauso a Dios. Está aquí en este lugar. Debes entender que el Señor peleará por ti y tú estarás seguro. Entonces, cuando tú haces una habitación en la presencia de Dios y te sientas a esperar, y luego te escondes en Dios, luego Dios te cubre con su protección, hermano, empiezan a activarse bendiciones a través del Salmo 91. ¿Cuáles son los primeros pasos? Los primeros pasos: sentarme a esperar, hacer una morada y sentarme a esperar en la presencia de Dios, esconderme en su presencia. Luego su presencia me va a cubrir y me va a proteger y me va a rodear. Por eso el salmista decía: Dios es mi escudo alrededor, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces usted debe entender que Dios lo va a rodear. Lo va a rodear, así como en la antigüedad se rodeaban las ciudades para que no entraran los enemigos. Así mismo Dios te va a rodear a ti. Y si Dios te rodea, no hay nadie que pueda destruirte. Entonces, cuando Dios te rodea, porque tú te sometiste, porque tú hiciste una morada en su presencia y te sentaste a esperar, entonces lo próximo que viene es que viene una pandemia para Colombia, viene una epidemia para Colombia, pero tú estás seguro. ¿Por qué tú estás seguro? Porque ahora Dios dice: gloria a su nombre, esa peste no va a tocar la morada de ella, esa peste no va a tocar la morada de él. ¿Por qué? Porque él tiene los pasos del Salmo 91. Él se escondió en mi presencia, él hizo una morada en mi presencia y se sentó a esperar y yo lo cubrí. Así que esa plaga, tú vas a ver que esa plaga va a matar a los que están a tu lado, pero a ti no. Y ahí es que se activa lo que dice el Salmo 91. ¿Qué es lo que dice más adelante? Se lo suelto. Miren lo que dice el Salmo 91 en el versículo 7: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Por qué caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará? ¿Por qué? Porque tú estás escondido, y como tú estás escondido en Dios y Dios te cubrió, entonces a tu lado van a caer 1000 y gloria a Dios, 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará, porque tú estás escondido en Dios. Tú estás escondido en Dios. O sea, la iglesia tiene que aprender estos principios. Nosotros como iglesia tenemos que aprender a esperar en Dios y a sentarnos y hacer una morada en Dios y esperar para que Dios nos cubra y Él haga lo que ha determinado hacer con nuestra vida. Que nosotros fuimos llamados a que a nuestro lado caigan 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a nosotros no nos toque. Fuimos llamados a eso. Nosotros nos fuimos llamados para caer con los 10.000 y para caer con los 1000. Nosotros fuimos llamados a ser intocable. Los 10.000 mueren, los 1000 mueren, pero a ti no te pueden tocar. Usted escuchó eso a su nombre. Pero para yo entrar en ese nivel de protección, lo primero que tengo que tener es someterme a la presencia de Dios, hacer una morada en ella y someterme en ella. Mira lo que dice el versículo 16 de 51, que este es poderoso, el versículo 16. Mira, vamos a leer desde el versículo 14. Dice: por cuanto en mí ha puesto su amor. Bendiciones del Salmo 91, versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. O sea que cuando tú colocas tu amor en Dios, Dios dice: hay que librarlo a ella. ¿Por qué? Porque veo que ha puesto su amor en mí. No ha puesto su amor en las vanidades de allá afuera, ni en el alcohol, ni en las mujeres, sino que ha puesto su amor en ¿quién? En mí. Y por eso vino a esconderse en mi presencia, porque puso su amor en mí. Cuando una persona, gloria a su nombre, busca a Dios en serio, ¿sabe qué es lo que está pasando? Porque Dios está viendo que esa
esa persona ha puesto su amor en Dios. Y como puso su amor, Dios le dice: te voy a guardar seguro, te voy a proteger, te voy a bendecir, te voy a saciar de larga vida. O sea, que hay gente que se muere en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque colocaron su amor en Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Número 1, pusiste tu amor en Dios, entonces él te va a proteger, te va a colocar en alto. ¿Tú sabes qué es en alto? No todo el mundo que está en alto está en alto. Dios te va a colocar. Cuando Dios dice: pusiste tu amor en mí, te voy a colocar en alto, te está diciendo: te voy a colocar por encima de los que están arriba. Si tú estás viendo que el presidente está arriba, no, Dios está diciendo: te voy a colocar por encima del presidente, porque el presidente no tiene la protección de Dios, pero tú sí la tienes. Shamaya. El alcalde no tiene la protección de Dios, pero tú sí la tienes. Entonces ese es el problema. Si usted está trabajando en la alcaldía y usted tiene la protección de Dios, usted está por encima del alcalde. Esto no está aquí, está aquí en este lugar, porque usted tiene algo que él no tiene. Él tiene algo material, pero usted tiene a Dios y tiene respaldo de Dios, porque su corazón está inclinado en Dios. Y Dios dice: en el medio de esos paganos te voy a colocar en alto. No lo digo yo, lo dice la palabra.